Tardes, Máster Saúl. Somos el grupo número 16 y a continuación cada uno de mis compañeros hablará los subtemas relacionados al problema de aprendizaje de matemáticas. El subtema 1, la brecha entre conocimientos procedimentales y habilidades de razonamiento matemático. Muchos estudiantes de cuarto grado pueden resolver correctamente operaciones como 345 más 276 o 54 dividido para 6 en ejercicios aislados. Sin embargo, cuando enfrentan un problema como María tiene 345 caramelos y compra 276 más, ¿cuántos caramelos tiene ahora? Se bloquean o responden incorrectamente. Eso demuestra que no han desarrollado el pensamiento lógico-matemático, sino solo las habilidades de operar de forma mecánica. Esto se debe a que en muchas aulas se prioriza el rendimiento inmediato, que los estudiantes aciertan en la operación. Sobre el proceso de análisis del problema, el resultado es una desconexión entre el cálculo y su uso real, una situación que requiere cambiar el enfoque pedagógico hacia una matemática más comprensiva. Fundamento. Jean-Pierre, sus teorías sobre el desarrollo cognitivo destacan la importancia de la construcción del conocimiento, incluyendo el pensamiento lógico-matemático. Para Piaget, el aprendizaje de la matemática no solo se basa en la memorización de procedimientos, sino en la comprensión de los conceptos subyacentes. La teoría de Piaget destaca que los niños son sujetos activos en la adquisición y construcción de conocimiento. En este sentido, el juego, la exploración y la interacción con el entorno son elementos indispensables en el aprendizaje de los más pequeños. Y es así la teoría de los cuatro estudios de Piaget ha influido de manera significativa en las prácticas educativas de la infancia. Tema 2. Débil comprensión lectora de los enunciados matemáticos. El lenguaje matemático implica más que números. Hay que entender verbos como tiene, compra, reparte, queda, gana, pierde, y expresiones como ¿cuántos en total? ¿Cuánto le falta? ¿Cuál es la diferencia? Los estudiantes que tienen dificultades en la lectura no logran identificar lo que se les pide. Ejemplo, en este problema, Juan tenía 150 canicas y regaló 45 a su primo. ¿Cuántas le quedan? Algunos estudiantes podrían sumar en lugar de restar, porque no comprenden el verbo regaló. Aquí no falla el cálculo, falla la interpretación. Este tipo de error revela que el estudiante no logró identificar la acción que representa el verbo del problema. Regaló implica una pérdida, una entrega, y por tanto requiere una operación de resta. Si no hay comprensión del significado de esta palabra, la operación elegida sería incorrecta. El fundamento, según Isabel Solé, 1992, comprender un texto es construir su significado a partir de la interacción entre lo que el texto dice y los conocimientos previos del lector. Esto implica que si un estudiante no comprende términos clave como regaló, perdió o le quedan, no podrá establecer la relación correcta entre las cantidades presentadas en el problema. Ausencia de estrategias de resolución de problemas. Un obstáculo para el aprendizaje matemático. La falta de estrategias de resolución de problemas puede generar dificultades significativas en el aprendizaje matemático de los estudiantes. A continuación se presentan algunos puntos claves sobre este tema. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Los estudiantes no planifican su enfoque para resolver problemas. Algunos estudiantes operan directamente sin analizar el problema. Otros no saben cómo empezar a resolver un problema. ¿Cuáles son las técnicas que pueden ayudar? Subrayar datos importantes, identificar la información clave en el problema, identificar lo que se pregunta, o sea, comprender claramente lo que se solicita, usar dibujos, tablas, esquemas, visualizar el problema y encontrar patrones, probar con un número menor o más simple, simplificar el problema para entender mejor, estimar si la respuesta tiene sentido, verificar la razonabilidad de la solución. Consecuencias de la falta de estrategia. Los estudiantes pueden pueden quedar desorientados y no saber cómo abordar los problemas. También la falta de recursos puede llevar a la disminución en la confianza y la motivación para aprender matemáticas. ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, enseñar estrategias paso a paso, presentar técnicas de resolución de problemas de manera gradual y estructurada. Ejemplos guiados, mostrar cómo se aplican las estrategias en problemas específicos, trabajar en equipo, fomentar la colaboración y el intercambio entre los estudiantes. Ahora, la fundamentación.
La enseñanza de estrategias de resolución de problemas se fundamenta en la idea de que la matemática no solo implica memorizar fórmulas y procedimientos, sino también desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Al enseñar estas estrategias efectivas, los docentes pueden ayudar a los estudiantes a comprender, a desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos matemáticos. Carpenter, 1992. Descontextualización de los problemas planteados en el aula. Ocurre cuando los problemas matemáticos se presentan de forma abstracta, sin relación con la realidad o con situaciones cotidianas que sean relevantes para los estudiantes. Cuando los problemas son poco realistas o desconectados del entorno del niño, se vuelven difíciles y poco motivadores, como por ejemplo, si un niño que nunca ha ido al mercado, un problema que diga, una señora compra 3 kilos de manzanas a $1.25 cada kilo, puede resultarle confuso. En cambio, si el problema está relacionado con su contexto inmediato, como repartir galletas entre amigos, organizar equipos de fútbol o administrar el dinero de su merienda, será más comprensible y significativo. La solución sería diseñar problemas vinculados a la realidad local y cotidiana del estudiante, lo que favorece la comprensión, la motivación y la transferencia de aprendizajes. Fundamentación. Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, sostiene que la descontextualización de los problemas matemáticos contradice directamente los principios fundamentales del aprendizaje efectivo. Según este autor, para que el aprendizaje sea significativo, el nuevo material debe relacionarse de manera sustancial, o sea, no arbitraria, con la estructura cognitiva preexistente del estudiante. Cuando los problemas matemáticos presentan situaciones ajenas a la experiencia vital del niño, como transacciones comerciales que nunca ha presenciado o contextos que le resultan abstractos, se produce lo que Ausubel denomina aprendizaje mecánico, caracterizado por asociaciones arbitrarias y memorización sin comprensión real. El rol del docente en la mediación del aprendizaje de las matemáticas. Bueno, el docente no solo transmite los contenidos, sino que debe actuar también como un mediador. En este caso, los estudiantes que presentan dificultades muchas veces no se les enseña cómo pensar matemáticamente, sino únicamente cómo operarlas. Cuando el docente no guía de forma explícita, la comprensión y los modelos estratégicos de las resoluciones de los estudiantes quedan limitados a aplicarlos en procedimientos sin sentido. Por ejemplo, si un docente plantea un problema, resuelve todo él mismo en la pizarra y le pide a los estudiantes que copien. ¿Qué pasa con esto? Los estudiantes no desarrollan la autonomía ni las habilidades de análisis, ya que solo están copiando en la pizarra. En cambio, un buen mediador o buen docente plantea las preguntas como el ¿qué entiendes del problema? ¿Qué sabes? ¿Qué necesitas encontrar? También se puede motivar al estudiante a explicar sobre el tema, sobre qué entiende, activando su razonamiento lógico en sí. Se pueden utilizar materiales concretos y situaciones reales para contextualizar el tema y profundizarlo de una manera más clara y específica. Como señala Vygotsky en su teoría, que dice que el aprendizaje ocurre en la zona de desarrollo próximo, es decir, cuando el estudiante es acompañado por un proceso, por un adulto o por un par de personas competentes, que en este caso sería el docente, el cual va a guiarlo y va a ayudarlo en estos problemas. Muchas gracias a todos. A continuación, se dará inicio o apertura al debate, pero antes voy a mencionar cuál es el propósito de este debate. El propósito de este debate es analizar críticamente las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de cuarto grado al resolver problemas matemáticos, considerando así factores como la brecha entre los conocimientos procedimentales y el razonamiento lógico, la comprensión lectora de enunciados, la ausencia de estrategias de resolución, la descontextualización de los problemas y el rol del docente en el proceso de enseñanza. Esta reflexión se fundamenta en las aportaciones de Vygotsky, Ausubel, Piaget, etc., cuyas perspectivas permiten comprender la importancia de una enseñanza mediada, significativa y orientada al desarrollo del pensamiento crítico matemático. A partir de estos enfoques, este debate busca proponer estrategias didácticas que promuevan una matemática comprensiva, contextualizada y cercana a la realidad del estudiante. A continuación, yo seré la moderadora. Los panelistas van a ser el compañero Javier, Pamela, Karina, Joel y Gabriela. Para desarrollar este debate, he realizado preguntas claves. A continuación, la primera pregunta será para Javier.
¿Por qué crees que muchos estudiantes pueden resolver operaciones, pero fracasan al enfrentarse a un problema matemático escrito? Contestando a tu pregunta, se podría atribuir a varios factores. Muchas veces los estudiantes son entrenados, para realizar cálculos y operaciones aritméticas de manera mecánica, sin una comprensión profunda de los conceptos subyacentes. Este enfoque memorístico les permite llegar a respuestas correctas en un contexto numérico, pero le proporciona las herramientas necesarias para descomponer y analizar situaciones problemáticas complejas. La resolución del problema exige una capacidad crítica y analítica que no siempre se desarrolla en la enseñanza tradicional. Gracias. Muchas gracias. A continuación, va a debatir contra la respuesta de Javier, Pamela. Bueno, estoy de acuerdo en que la comprensión, en este caso la comprensión lectora, es un factor muy fundamental y clave, pero también creo que a veces los problemas están redactados de forma confusa o poco clara, lo que puede dificultar la interpretación, incluso a estudiantes con buena comprensión. Tal vez sería útil que los docentes enseñaran a traducir el lenguaje cotidiano de los problemas del lenguaje matemático paso a paso. Muchas gracias por tu respuesta, Pamela. A continuación, la segunda pregunta es para Pamela misma. ¿Qué impacto tiene la comprensión lectora en el rendimiento matemático y cómo deberían integrarse ambas áreas en el aula? Bueno, la comprensión lectora influye de manera determinante en el aprendizaje de las matemáticas, ya que permite a los estudiantes interpretar adecuadamente los enunciados, resolver problemas y comprender conceptos clave. No se trata solo de leer, sino de entender el propósito y el contenido del texto matemático, lo cual es esencial para identificar datos importantes, el tipo de operación requerida y los pasos para llegar a una solución. Además, una buena comprensión lectora ayuda a que los estudiantes construyan una base conceptual sólida a través de la lectura de libros de texto, explicaciones o artículos científicos. También es clave para interpretar representaciones visuales como gráficos, tablas, diagramas, que son herramientas fundamentales en el razonamiento matemático. Por todo esto, es necesario integrar de forma intencionada la lectura y las matemáticas en el aula, ya que fortalecer ambas habilidades de manera conjunta mejora significativamente la capacidad de análisis, reflexión y resolución de problemas en los estudiantes. A continuación, Karina debate sobre la respuesta de Pamela. Bueno, yo considero que la comprensión lectora tiene un papel fundamental en el rendimiento matemático, porque no basta con saber solo operar números, también es necesario entender lo que se nos está pidiendo. Por ejemplo, cuando enfrentamos un problema matemático, primero debemos leer cuidadosamente el enunciado, identificar los datos importantes y comprender el contexto antes de aplicar una fórmula. Si no entendemos bien el texto, es fácil cometer errores, aunque sepamos hacer las operaciones. Por eso creo que sería muy útil que en las clases de matemática también se trabajen estrategias de lectura, como para subrayar ideas claves o hacer preguntas sobre el texto. Integrar ambas áreas ayudarían a que tengamos mejores resultados y a que las matemáticas dejen de parecer tan difíciles. Muchas gracias por tu respuesta, Karina. A continuación, la tercera pregunta es para Karina misma. ¿Qué responsabilidad tiene el docente cuando los estudiantes no comprenden lo que se les pide en un problema matemático? Yo creo que no se trata solo de enseñar contenidos, sino de que el docente se asegure que cada estudiante entienda lo que debe hacer, especialmente en algo tan complejo como la resolución de problemas. Cuando un estudiante no comprende, el docente debe reflexionar sobre su forma de explicar el lenguaje que utiliza y los recursos que emplea. Es el deber del docente observar, escuchar y detectar esas dificultades a tiempo. Además, debe adaptar las estrategias, usar ejemplos concretos, materiales visuales, hacer preguntas guiadas o aplicar el andamiaje para que poco a poco el estudiante gane seguridad y autonomía. No se trata de que el estudiante investigue por su cuenta porque no entendió en clase, sino de crear un ambiente donde pueda aprender con claridad, confianza y acompañamiento. Si varios estudiantes tienen la misma dificultad, es una señal clara de que el docente debe ajustar su enfoque. Muchas gracias por tu respuesta, Karina. A continuación, debate contra la respuesta de Karina, Joel.
Bueno, yo pienso que el docente sí tiene parte de responsabilidad en cuando un estudiante no entiende, volverle a plantear el problema. Pero creo que también debemos de reconocer que el proceso de comprensión no depende únicamente del docente, ya que la comprensión en construcción compartida va de parte del docente y del estudiante. Es cierto que el docente debe ser de observador, debe adaptar y guiar, pero el estudiante debe esforzarse también en preguntar, en participar y en proponer o poner en práctica lo aprendido. No podemos echarle siempre la culpa al docente. Eso le estaría quitando un poco de rol o protagonismo al estudiante en su aprendizaje. Muchas gracias por tu respuesta, Joel. A continuación, la siguiente pregunta es para Joel. ¿Las metodologías tradicionales de enseñanza de matemáticas siguen siendo válidas en contextos vulnerables? ¿Por qué sí o por qué no? Pienso que no, las metodologías tradicionales como la memorización, la repetición mecánica no son válidas por sí solos en contexto vulnerable. ¿Por qué? Porque no se consideran las brechas de aprendizaje. Se genera mayor frustración al priorizar la velocidad por la comprensión y se ignoran las necesidades de vincular la matemática a la realidad cotidiana. Y quiero decir con esto que ahora la solución no es descartarla por completo, sino que adaptarla, usar materiales concretos, por ejemplo, su entorno, partir de problemas reales como cálculos de gastos familiares o mensuales y asegurarte de dominar conceptos avanzados. Es decir, solo así las matemáticas serían una herramienta de empoderamiento y no de inclusión y se podría practicar en la vida diaria. Muchas gracias por tu respuesta, Joel. A continuación, debate, Gabriela. Las metodologías tradicionales de enseñanza matemática resultan inadecuadas en contextos vulnerables porque ignoran las desigualdades preexistentes y desconectan el aprendizaje de la realidad socioeconómica del estudiante. Sin embargo, la solución no es abordarlas completamente, sino transformarlas mediante la contextualización, el uso de materiales concretos del entorno y el planteamiento de problemas relevantes para la vida cotidiana. Convertimos esta disciplina en una herramienta de empoderamiento que permite al estudiante analizar críticamente su realidad y romper barreras de exclusión. Muchas gracias por tu respuesta, Gabriela. A continuación, la última pregunta también es para Gabriela. ¿Qué cambios propondrías en la planificación y evaluación para lo que estudiantes se conviertan en pensadores matemáticos y no solo calculadores? Para transformar a los estudiantes en verdaderos pensadores matemáticos y no solo calculadores mecánicos, propondría cambios significativos tanto en planificación como en evaluación. En la planificación es fundamental diseñar actividades centrales en la resolución de problemas complejos que requieran análisis y múltiples estrategias, contextualizando el aprendizaje con situaciones reales, trabajar los conceptos desde diversas representaciones, ya sean visuales, simbólicas o numéricas, y crear espacios para el diálogo matemático donde los estudiantes argumenten y justifiquen su pensamiento. En cuanto a la evaluación, deberíamos valorar los procesos de razonamiento y no solo los resultados finales, implementando preguntas abiertas que admitan diferentes enfoques, incorporando la autoevaluación para que reflexionen sobre su propio pensamiento, diseñando áreas auténticas en contextos significativos. Y por último, ofreciendo retroalimentación formativa enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad matemática. Muchas gracias por tu respuesta, Gabriela. A continuación, debate, Javier, sobre tu respuesta. Me parece bien que fomentar el aprendizaje basado en problemas reales que estimulen el pensamiento crítico y la creatividad. Además, la evaluación debe ir más allá de probar la habilidad del cálculo. Debe incluir también tareas que evalúen la comprensión conceptual y la aplicación de prácticas en las matemáticas. Gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas. A lo largo de este debate hemos analizado diversas causas que explican por qué muchos estudiantes presentan dificultades al resolver problemas matemáticos. Entre los principales puntos destacados, podemos decir que la brecha entre el cálculo matemático y el razonamiento matemático limita la comprensión profunda, la débil comprensión lectora que impide interpretar correctamente los enunciados, la falta de estrategia de resolución que deja al estudiante sin herramientas para enfrentar los problemas, la descontextualización de los problemas que reduce la motivación y dificulta la comprensión, y el rol fundamental del docente como mediador del aprendizaje. Como reflexión final, es necesario que los docentes no solo enseñen a operar
sino que formen pensadores, desarrollen habilidades de análisis y comprensión y contextualicen los aprendizajes en la realidad del estudiante. Solo así se logrará que los estudiantes no solo resuelvan, sino que realmente razonen y apliquen las matemáticas en su vida cotidiana. Muchas gracias, máster. Esperamos que este debate haya sido de su agrado.